En este domingo cuarto del tiempo ordinario, al coincidir con el día 2 de febrero, se celebra la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Es una fiesta con una gran tradición popular y aunque es esencialmente cristológica, tiene sus connotaciones marianas. En muchos lugares se celebran las candelas que aplicado a María es la Virgen de las Candelas o la Candelaria. Esta fiesta de la presentación tiene aún un cierto sabor a la Navidad. Jesús se nos ha presentado en forma de niño como el Dios con nosotros. Se manifestó en la cueva de Belén a los pastores y fueron testigos sus padres María y José. Más tarde se sigue manifestando a los Reyes Magos, implicando para poder encontrarlo, a los entendidos de Israel. Este hecho ya da señales de inquietud a los poderosos. Al parecer el evangelista Lucas siente la necesidad de presentarnos otra manifestación importante para el futuro de lo que será este niño. Lo saca del anonimato al presentarlo en el templo de Jerusalén como el Mesías enviado por Dios. Lo hace, no ante los dirigentes religiosos, sino ante dos personas ancianas, Simeón y Ana, prototipo de la fe de los sencillos. Este tipo de fe sencilla les hace tener un corazón abierto a los designios de Dios para con su pueblo y toda la humanidad. Nos representan a todo hombre y mujer de cualquier tiempo y lugar, que viven su fe con sencillez y tienen un corazón abierto para la acogida de Dios y que repercute también para saber acoger a los hermanos. Este es el primer paso para evangelizar y, en este año jubilar, caminar hacia una esperanza que no defrauda. Lectura, Salmo y Evangelio del hoy domingo, 2 de febrero del 2025. Primera lectura. Lectura del libro de Malaquías capítulo 3, versículos 1 a 4. Esto dice el Señor Dios. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. Salmo responsorial 23. Respondemos. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. Respondemos. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, valeroso en la batalla. Respondemos. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. Respondemos. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la gloria. Respondemos. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos capítulo 2, versículos 14 a 18. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues,
por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos 22 a 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Este domingo se celebra la fiesta de la presentación del Señor. La fiesta es de origen oriental, se le conocía como Ipapantu igual a encuentro. Hasta el SB se celebraba el 15 de febrero, por contar 40 días desde la Epifanía, pero después comenzó a contarse desde la Navidad y de ahí que pasase a celebrarse el 2 de febrero. En realidad es una fiesta de sentido cristológico, aunque no está descartada, desde luego, la significación mariológica, por eso se la conoce como la Candelaria. Es a partir del S7 cuando se introduce en la liturgia de Occidente, si bien algunos afirman que el Papa Gelasio, siglo V, ya había instituido esta fiesta. El mensajero de la alianza. El texto de este profeta posterior al destierro, no solamente habla del famoso día de Yahvé con tonos apocalípticos, sino desde una perspectiva más audaz y esperanzadora para este mundo y esta historia. Se refiere, claro está, a la historia de Israel y su pueblo, esa experiencia que es la base de todos los mensajes proféticos. El libro de Malaquías abunda en visiones futuras sobre el tiempo escatológico en el que se reunirán en torno a Yahvé las naciones para adorarle. El texto que nos ocupará de esta primera lectura litúrgica se ha escogido porque se considera como la profecía de cumplimiento del relato de Lucas sobre la presentación de Jesús en el templo. Un relato que, como veremos, tiene más de simbólico y teológico que de histórico, aunque no quiere decir que el hecho no sea histórico en sí. Son 3 los personajes que se anuncian en el texto: mi mensajero, el Señor. El mensajero de la alianza, y se ha discutido si se refiere a la misma persona o son enviados previos. El mensajero, sin embargo, se ha identificado en la tradición cristiana con Juan el Bautista, Mateo 11,10, hasta el punto que la figura del Bautista es una de las más apreciadas en el Adviento. Pero sobre todo se describe con imágenes enérgicas, propias del mensaje apocalíptico,
la obra de purificación que Yahvé llevará a cabo para separar el mal del bien, y concluye con el resultado final. Será posible ofrecer a Dios, definitivamente, una ofrenda agradable, porque el pueblo será también definitivamente según lo que Yahvé espera de él. Interesa especialmente el mensajero de la alianza, porque es una constante de la teología profética, aunque tenga los tonos apocalípticos de esta que nos ocupa. Pensar que Dios ha de enviar a alguien para que restaure la alianza es como empezar de nuevo, como si la alianza del Sinaí no tuviera valor. Este es uno de los motivos por lo que fueron rechazados los profetas. La alianza no es algo que acontece sin el compromiso de un pueblo por la justicia y el proyecto de Dios. Si no se vive la alianza, ésta se ha roto por parte del pueblo. Pero Dios siempre está empeñado en rehacer la alianza y el proyecto de salvación con su pueblo. Como sus hermanos, por eso el digno de fe. Este hermoso texto de la carta a los Hebreos es muy significativo por varias razones. Principalmente porque quiere mostrar a Jesús que desde ahora se le va a presentar como sumo sacerdote. Todavía no estamos en el capítulo 7 de esta carta o sermón a los Hebreos, donde se describe de una forma extraordinaria el papel de Jesús como sumo sacerdote, original, capaz de hacer lo que los sacerdotes de la antigua alianza no han sabido y no han podido llevar a cabo, introducirnos en el Sancta Sanctorum, en la intimidad de la santidad de Dios, donde se pensaba que nadie antes podía llegar. Nuestro sacerdote, sin embargo, lo ha logrado. Y todo esto porque Jesús es de nuestra carne y de nuestra sangre. Ese sumo sacerdote, pues, título poco efectivo para describir la obra de Jesús, pero lleno de contenido, es de nuestra familia, de nuestra carne, vive nuestra historia, conoce nuestros pecados y nuestras miserias. Ha aprendido todo lo nuestro, sin ser pecador, para poder llegar al corazón de la maldad humana y cambiarla radicalmente. Es, sobre todo, compasivo y fiel, pistos. Se ha discutido mucho cómo ha de entenderse el adjetivo fiel, creo que se debe interpretar, especialmente, corno digno de fe, de absoluta confianza para nosotros. ¿Por qué dice esto? Porque si bien Jesús de Nazaret no es de familia sacerdotal, lo que ha hecho por nosotros, por nuestra liberación lo hace verdaderamente digno de fe y confianza. Nos ha traído la salvación y ha hecho posible nuestra reconciliación con Dios, destruyendo el mal, el diablo, dice el texto. Y especialmente es digno de fe, porque ha sabido vivir nuestra misma vida, sin sentirse alejado del pueblo y de sus miserias. Luz de todos los corazones. Estamos ante una verdadera obra maestra de la teología de Lucas, ya se comentó el texto en el domingo después de Navidad, la Sagrada Familia. Queremos resaltar que narrativamente es un texto evangélico y, cornotal, con un mensaje que va mucho más allá del hecho histórico de la presentación de un recién nacido para cumplir la ley de Moisés. O la ley de Dios como se dice a continuación. Se ha de tener en cuenta que no era necesario que el niño fuera llevado al templo para cumplir con el precepto de esa ley de la purificación de la madre. Porque lo de la presentación del niño no era algo requerido por la ley de Moisés. Se quiere, pues, mostrar que los padres de Jesús se atienen en todo a esa ley, y pretenden consagrarlo al Señor según lo que establecía un precepto, con el rescate del primogénito, con el pago de 5 siclos. Aunque Lucas no dice expresamente que se llevara a cabo ese rescate así. Lo importante era poner de manifiesto que los padres de Jesús querían incardinar a su hijo a todo aquello que era considerado como una vida de fidelidad a Dios cumpliendo ciertos preceptos. Pero es eso precisamente lo que va a ser puesto en entredicho en esta narración lucana. Los padres que viven de esa fidelidad se van a encontrar, de pronto, con personajes que viven y sienten al margen de esos preceptos. Son el viejo Simeón y la profetisa Ana, quienes con su mensaje van a poner en solfa todo lo que manda la ley y exige la tradición. Porque no basta con eso para ser fieles a Dios.
Y esta es una lección teológica que sus padres aprenden con admiración y con la misma fidelidad con que intentaban ser fieles a la tradición y a la religión de su pueblo. Estos personajes de la narración aparecen como por ensalmo, pero no se quedan en la pura estética. No son los sacerdotes los que acogen a Jesús en este momento en que es llevado al templo, sino dos personajes que nada tienen que ver con la ceremonia que se realiza. Primeramente, un anciano que esperaba la consolación de Israel. No podemos menos de unir esos dos elementos, anciano y quien espera la consolación. Su canto del Nunc Dimittis encierra todos los tonos del espíritu, quien pasa a ser protagonista a partir de este momento. Por eso mismo debemos saber leer nuestro relato acentuando cómo se pasa desde la ley de Moisés al espíritu. Esta será una constante en la obra de Lucas. La salvación no llegará por la ley, sino por el Espíritu de Dios. Cuando los padres van a consagrar al niño a Dios, es Simeón quien aparece para arrebatar al niño de las manos maternas y presentarlo él con su palabra y con su canto, bendiciendo a Dios. No debemos pasar por alto este detalle, con toda su significación. El canto de Simeón, el Nunc Dimittis, está cargado de resonancias bíblicas y especialmente por lo que se refiere a presentar a Jesús como luz de todas las naciones. Es la primera vez que aparece en la obra de Lucas y será como una línea dorada en su doble obra, Evangelio Hechos. Jesús no ha venido solamente para salvar al pueblo de Israel, sino a todos los hombres. Es una salvación que ilumina a todos los pueblos. Ese carácter universalista de la salvación debe ser, central en el mensaje de esta fiesta. El papel de Ana, la profetisa, no es tampoco un adorno narrativo, aunque no está falto de estética teológica. Viene en apoyo de lo que Simeón anuncia. No olvidemos que es una profetisa, que está día y noche en el templo. El templo como lugar de la presencia de Dios, de los sacrificios y peregrinaciones. Ahora a esta mujer, debemos resaltar lo de ser mujer, se le enciende el alma y el corazón de una forma profética para proclamar la liberación, el rescate, de Jerusalén o de Israel, el pueblo de Dios. Ya no es simplemente la mujer que en silencio ora y asiste a las ceremonias sagradas, sino que rompe muchos silencios de siglos, con la llegada de este niño al templo. Su voz femenina le da entraña a todo aquello que podía haber quedado en un rito más de purificación. No entramos en las palabras de Simeón a María, VV 34 a 35, del signo de Jesús, bandera discutida, que habla de su historia concreta, de su predicación, de su experiencia de Dios, de sus ofertas de salvación a los pecadores. Y de la espada de María, que es la espada de la palabra salvadora que lleva a la pasión. Sabemos que todo esto no ha podido formularse sino después de los acontecimientos de la Pascua. Porque, como todo el conjunto de Lucas 1 a 2, esta es una escena programática que habrá de desarrollarse a lo largo de la vida de Jesús. Y no podemos olvidar que la historia concreta de Jesús es la historia de un Mesías rechazado. María, en ese momento, para Lucas, no solamente es una figura histórica, que lo es como madre que lleva a su hijo, sino que representa a la nueva comunidad que fiel a Dios. Pasa desde su experiencia de la fidelidad a la ley a la experiencia de la fidelidad al Espíritu. Por eso la palabra de Jesús y su vida es una espada de identidad para esta comunidad. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.